Hola a todos, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Hoy vamos a hablar acerca de una de las herramientas de la estadística más importante dentro del área de los negocios y las ciencias, el coeficiente de correlación de Pearson o más simplemente la correlación de Pearson. Este video está elaborado por alumnos de la sección 103 de la Facultad de Medicina, región Poza Rica, Tuxpan, que están cursando la experiencia educativa de bioestadística a cargo del Dr. Jaime Hernández de León. Nuestro equipo está integrado por su servidora, Shanat, Oliver y Hania. Bien, ahora pasaremos a hablar propiamente de la definición acerca de esta correlación, de esta medida de estadística. Bien, para empezar, ¿qué es la correlación de Pearson? El coeficiente de Pearson está representado por la letra R. Es una medida estadística que cuantifica la fuerza y la dirección de una relación lineal entre dos variantes cuantitativas. En pocas palabras, responde a si dos variables están correlacionadas y qué tan fuerte es dicha relación. Su principal propósito es determinar que también se ajusta una relación en una línea recta. Más adelante voy a explicar acerca de esto y va a ser más gráfico. Es un poco difícil de imaginar al principio, pero con un diagrama queda muy claro. En términos más sencillos, nos ayuda a responder cuándo una variable cambia, de qué manera y con qué intensidad cambia la otra. Por sí solo no se va a entender, pero vuelvo gráficamente, se explica mucho mejor. Su objetivo es simple. Se mueven las variables juntas y con qué intensidad. Y bueno, seguiremos con los antecedentes históricos en la siguiente diapositiva. El apuntador no se logra ver en la televisión, sin embargo, de mi lado derecho tenemos el primer exponente de la correlación de Pearson, Sir Francis Galton. La técnica lleva el nombre de Karl Pearson, un matemático y estadista británico, pero Sir Galton fue el primero que incursionó en esta fórmula. Y fue Karl Pearson quien perfeccionó y formalizó la fórmula matemática que usamos hasta hoy en día en 1985. Así fue como se convirtió en una de las herramientas fundamentales de la estadística. Karl Pearson es el hombre que tenemos del lado izquierdo. Y bueno, ahora proseguiremos con algunos conceptos básicos para poder explicar mejor de cómo es que funciona esta fórmula. Aquí está el diagrama del que les hablaba. El resultado de Pearson es un valor entre 1 y menos 1. El signo nos va a dar la dirección. Aquí podemos ver una correlación positiva que está inclinada hacia el eje positivo. La correlación negativa está a la inversa y si la correlación es igual a 0, que es esta, va a estar disperso los resultados y justamente no hay correlación. En otras palabras, una variante positiva va a ser un número mayor a 0 y que esté entre el 1 positivo. Ambas variables van a aumentar juntas. Un ejemplo más claro de esto va a ser un mayor tiempo de estudio será equivalente a una mejor nota. Ambas direcciones están en la misma dirección y se entrelazan con la misma fuerza. También tenemos el caso, y lo explico en esta tabla, que si tenemos un 1 perfecto, va a ser una correlación lineal perfecta.
Y bueno, vamos a tener también el caso en que una correlación sea negativa. Cuando una correlación es negativa, vamos a tener un resultado que se incline hacia el eje negativo, que la correlación esté inclinada hacia el lado contrario. Entonces, nuestro número va a ser equivalente a menor a 0 y entre menos 1. ¿Esto qué va a querer decir? Una correlación sube y la otra va a bajar. Un ejemplo más claro y que ejemplifique perfectamente esto: a más edad de un coche va a ser menor su valor, se va a devaluar su valor. Y tenemos también como el caso de las positivas, que en la negativa, que va a ser la correlación inversa, va a ser una correlación lineal perfecta también, pero en este caso va a ser negativa, es decir, va a estar a la inversa, no va a ser guiado hacia el eje de las X en positivo, sino hacia el lado negativo. Y por el contrario, tenemos la variable que es igual a 0, es decir, no hay relación lineal. No hay ninguna relación entre esas dos variantes. Y se puede ejemplificar en esta. Las variantes están dispersas y no hay alguna relación directa. Y precisamente en esta tabla lo apunto como que no hay en lo absoluto. Un ejemplo claro sería la altura de una persona y su color favorito. No hay ninguna relación entre esas dos variables. Y más porque justamente su color favorito sería una variante cualitativa, pero en todo caso una variante cuantitativa que podría ser sería su número favorito, su número de la suerte o algo parecido, pero ambas son variantes cuantitativas que no tienen nada que ver. Justo tocando este punto tenemos las áreas de aplicación. Esta correlación tiene ventajas y desventajas, pero primero vamos a iniciar hablando de las áreas de aplicación y que justamente son una de las ventajas. Se va a aplicar cuando las variables son de tipo cuantitativo. Escalas de razón o intervalos de valor, números que tienen un sentido matemático que podemos contabilizar. Las variantes cualitativas no van a estar dentro de esto. Además, también va a seguir que las variables tengan una relación que parece ser lineal, que puedan representarse con una línea recta, que claro, no siempre va a ser una línea perfecta, y de hecho se los voy a dejar aquí. Sin embargo, la correlación intenta explicar una línea perfecta, siempre tiende a tener una línea perfecta. Hablando de lo anterior, tenemos justamente cuando no tiene una línea perfecta, como aparece aquí, tenemos las relaciones negativas, débiles y fuertes, o positivas, débiles y fuertes, y justamente es en este recuadrito, que es cuando no se alcanza a un número perfecto de -1 o +1. La correlación de Pearson se usa extensamente en psicología, pues encontramos relación entre los niveles de ansiedad y el rendimiento académico. Creo que todos hemos pasado por un alto estrés académico y nuestro rendimiento baja. Entonces sería una relación negativa, y así es como podemos asociarlo a un ámbito profesional. Como ya mencioné, sería una correlación de Pearson negativa. También podemos encontrarlo en economía, ciencias sociales y, por supuesto, en la bioestadística. Para la relación, por ejemplo, de la dosis de un fármaco y la presión arterial. Esta sería
una correlación positiva, pues a mayor presión arterial se va a indicar cierta dosis y justamente si el problema aumenta, la dosis también se aumenta. Esto puede ejemplificar perfectamente una correlación positiva. Y bueno, pasando al punto de las ventajas y desventajas, su mayor fortaleza es que tiene una fácil interpretación del resultado, pues es entre -1 y 1. Permite entender fácilmente y rápido la dirección y la fuerza de la relación. No tiene un grado de dificultad muy alto. Además, es una herramienta base. Es el punto de partida para análisis estadísticos más complejos como la regresión lineal. Por otro lado, tenemos que su mayor desventaja sería que solo mide las relaciones lineales. En el caso de que nosotros tuviéramos una relación curva, no sería detectada correctamente por Pearson. Podría indicar una correlación baja a pesar de que tuviéramos una correlación muy alta en realidad, pero justamente como solamente tenemos relaciones lineales, el margen de error sería muy alto. También los valores atípicos o datos extremos pueden distorsionar significativamente el coeficiente. Además, tenemos otro punto importante que es que Pearson solo dice que dos variables se mueven juntas, no que una causa a la otra. En otras palabras, la correlación no implica causalidad. Perfecto, una vez ya esclarecidos estos puntos anteriores, podemos pasar directamente a la fórmula propiamente dicha, que es esta. Esta fórmula de Pearson se ve muy compleja. A simple vista podemos intuir que es muy compleja, pero su lógica es estandarizar la variación conjunta de x y y para que el resultado siempre sea entre -1 y 1. Y bueno, iniciamos explicando los puntos de esta correlación. R va a ser el coeficiente de correlación de Pearson. X y Y van a ser las variables. N va a ser el número de datos y X cuadrada y Y cuadrada van a ser, bueno, junto con este símbolo que indica sumatoria, son las sumas de los cuadrados de cada variable. Entonces, tenemos que coeficiente de correlación de Pearson es igual a la sumatoria de XY menos sumatoria de X por sumatoria de Y entre el número total de datos. Todo esto dividido entre la raíz cuadrada de la sumatoria de x al cuadrado menos la sumatoria de x, todo esto elevado al cuadrado entre el número de datos, por la sumatoria de y al cuadrado menos la sumatoria de y, todo esto elevado al cuadrado entre el número de datos. Y esto fue acerca de la fórmula. Y muchas gracias. Eso fue todo por mi parte. Seguirá mi compañero Oliver para explicarles más a fondo de esta correlación. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Mi nombre es Oliver. Yo soy alumno del tercer semestre de la carrera de medicina. Yo el día de hoy les voy a platicar un poquito más acerca de la correlación de Pearson. Esta pues va a estar representada por la letra R y es una prueba estadística que va a medir la relación que existe entre dos variables continuas. Palabras simples nos va a ayudar para saber si cuando una cosa cambia, la otra también lo hace de forma predecible. Hablando de la correlación de Pearson, este es hablar de hipótesis. ¿Qué es una hipótesis cuando hablamos de la correlación de Pearson? Es referirse al proceso estadístico que utilizamos para decidir
si es que la relación que vemos entre las dos variables es lineal, es real o simplemente es algo que sucedió al azar. Ya que en bioestadística, en estadística en general, no basta con calcular solamente el número R. Tenemos que probar que ese número realmente es significativo para poder generalizar los resultados de toda una población. Existen dos tipos de hipótesis. Está la hipótesis nula o la H0 y la hipótesis alternativa o H1. Ahorita vamos a enfocarnos en la hipótesis H0 o la hipótesis nula, que es nuestro punto de partida. La hipótesis nula siempre va a asumir que no está sucediendo nada. Es, en palabras simples, cualquier relación poblacional que sea igual a cero. O sea, no existe una relación lineal entre las dos variables. Ya que, por ejemplo, si en tu muestra aparece un pequeño valor de R, la hipótesis nula nos va a decir que ese valor es un error de muestreo o de casualidad. Por otra parte, la hipótesis H1 o la hipótesis alternativa es lo que queremos demostrar. Esta hipótesis ayuda al investigador para que pueda probar que sí está existiendo un vínculo entre sus dos variables. Palabras simples es cualquier relación diferente de cero. Esto va a significar que sí existe una relación lineal significativa entre ambas variables continuas. Ahora bien, ¿cómo elegimos cuál variable es correcta? Bueno, para apoyarnos de esto vamos a necesitar de dos datos. Vamos a utilizar lo que es el valor, que es la probabilidad de que la relación que observamos sea pura casualidad. Por ejemplo, si el valor de la hipótesis es muy pequeño, usualmente 0.05, digámoslo así, rechazamos que la hipótesis sea nula y aceptamos que la hipótesis es alternativa, o sea, H1. Esto, pues, también está acompañado del nivel de significancia, que es el límite que podemos para aceptar el error, que normalmente es el 5%. Cuando este límite es menor, entonces sabemos que la hipótesis es nula y que pues en realidad no hay ninguna relación entre las variables. ¿Ok? Entonces, en resumidas cuentas, para Pearson vamos a plantear dos escenarios. Una hipótesis nula que nos dice que no existe ninguna relación y esta numéricamente es igual a 0. O sea, las variables no tienen nada que ver entre sí. Y la hipótesis alternativa, que es H1 y pues numéricamente va a ser cualquier número diferente de 0. Y nos va a decir que realmente sí existe una relación entre nuestras dos variables alternativas. Ahora bien, para continuar con la siguiente parte de la exposición, pues voy a apoyarme de unas diapositivas, entonces vamos para allá. Bien, ya estamos aquí en la presentación y vamos a hablar acerca de la interpretación de valores o los valores del coeficiente. Sabemos que la correlación de Pearson va a ser un resultado que va a estar siempre entre -1 y 1 positivo. Si es 1 positivo, si es 1 positivo tenemos una relación positiva, o sea que si una sube, la otra va a subir exactamente igual. Por otra parte, si es -1, es una correlación negativa perfecta. ¿Esto qué quiere decir? Que si una baja, la otra sube. Y si una sube, la otra baja. Y por otra parte, si nuestro coeficiente es igual a 0, quiere decir que no hay relación alguna. ¿Ok? Pero en la vida real, casi nunca nos va a dar 1 o 0 exacto. Por eso vamos a utilizar escalas de fuerza. ¿A qué me refiero con escalas de fuerza? Pues vamos a hablar de magnitud. Cuando hablamos de magnitud en la correlación de Pearson, nos referimos simplemente a qué tan fuerte es la relación entre las dos variables. El signo nos va a indicar la dirección, ¿no? Si es positivo, entonces nos va a indicar una correlación positiva, o sea, que ambas suben. Si es negativo, nos va a indicar una correlación negativa, o sea, que ambas bajan.
Una sube y la otra baja. ¿Ok? Pero la magnitud es el valor numérico absoluto que nos va a decir si esta conexión es muy fuerte o si es muy débil. ¿Ok? Pero ahora bien, ¿cómo medimos la magnitud? Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y ahora sí, vamos a hablar de magnitud. ¿Ok? La magnitud se observa viendo qué tan cerca está el número del 1, sin importar si este es positivo o negativo. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando la magnitud es alta o cerca de 1, los puntos en una gráfica van a estar casi alineados en una línea recta perfecta. Vamos a regresarnos y como podemos ver en la correlación positiva, vemos que los puntos como este de aquí, como este, están alineados prácticamente con nuestra recta. Incluso cuando es negativo vemos que hay puntos que están prácticamente alineados con la recta. ¿Va? Ok, bueno. Pero bien, cuando la magnitud es baja o cerca de 0, los puntos van a estar dispersos, ¿ok? No van a tener una forma clara. Eso quiere decir que las variables casi no tienen, digamos, relación, fuerza entre sí. Y lo vemos en pues ahora sí, en la cero correlación. Vemos que cada punto está disperso y no tienen un orden, no tienen una forma. ¿Ok? Entonces, podemos decir que si nuestro valor, nuestro número, es igual a 0, va a ser una correlación nula. O sea, no existe una correlación. Ahora bien, si nuestro valor es mayor que 0, pero menor que 0.2, nuestra correlación va a ser muy baja. Si es mayor que 0.2, pero menor que 0.4, entonces va a ser una correlación baja. Si es un valor entre 0.4 y 0.6, quiere decir que es una correlación moderada. Si es entre 0.6 y 0.8, va a ser una correlación alta. Si es entre 0.8 y 0.1, va a ser una correlación muy alta. Y si nuestra correlación es igual a 1, quiere decir que es una correlación perfecta. Ahora bien, en la imagen de la derecha, la que les estoy señalando, esta es una imagen que nos va a servir como una guía visual para interpretar el resultado del coeficiente de correlación de Pearson. Básicamente nos va a ayudar a traducir un número decimal en una descripción lógica sobre cómo se relacionan estas dos variables. Suena complicado, pero ahorita vamos a verlo y van a ver que es muy sencillo. ¿Ok? Primero que nada nos vamos a fijar en el signo, que es, como les dije, la dirección de la relación. Si vemos que en la línea central encontramos un 0, ¿no? ¿Ok? Este 0 va a dividir el mundo en dos tipos de relaciones. La directa o positiva al lado de la derecha y la indirecta o negativa del lado de la izquierda. Hablando de lo positivo, cuando el valor de R es mayor a 0, las variables se van a mover en esta dirección. O sea, van a ir justamente para acá, a la derecha. Si uno aumenta, recordemos que si uno aumenta, la otra también va a aumentar. ¿Por qué? Porque son positivas. A mayor edad, mayor peso, todo eso. Ahora bien, cuando es indirecta o negativa, nos va a decir que el valor de R va a ser menor a 0. O sea, las variables se van a mover en direcciones opuestas. ¿Vale? Si una sube, la otra baja. Por ejemplo, a mayor ejercicio vamos a perder más grasa. Una sube, una baja.
Ahora bien, vemos también los extremos de cada correlación. Como les dije, de un lado vamos a encontrar un +1, del otro lado vamos a encontrar un -1. Ambas van a ser correlaciones perfectas, pero pues nos van a indicar si es positivo o negativo, si está de un lado o del otro. Y para terminar, pues vamos a encontrar en la parte de arriba las etiquetas de la magnitud. Si es débil, vamos a encontrar valores cercanos a 0, o sea, entre 0.25 y .+25, que es lo que vemos por acá. Si es intermedio moderado, vamos a encontrar valores entre 0.50 o +50, que sería más o menos como por acá. Y si es fuerte, vamos a encontrar valores a los extremos, o sea, más allá de 0.75 o +75, que es hasta acá. ¿Ok? Entonces, esta imagen nos va a ayudar también a identificar cómo nuestros números si van a tener una dirección y una magnitud o una fuerza. Ahora bien, ya me sé la teoría. ¿Cómo lo puedo aplicar? Bueno, para empezar, tenemos que crear una tabla de coeficientes de correlación de Pearson. O sea, hacer una tabla de datos que incluya nuestras variables x y nuestra variable y, que podemos ver aquí. Nuestra variable x, que sería la edad, y nuestra variable y, que serían los ingresos. ¿Ok? Hacer esta tabla de datos nos va a ayudar pues a ordenar todos los que tenemos y así poder hacer los cálculos matemáticos mucho más sencillo. Que de hecho ese es el siguiente paso. El siguiente paso es poner nuestros datos en nuestra tablita y después realizar los cálculos necesarios pues para poder tener cada uno de los datos de las columnas. Y bueno, ya por último, ya teniendo cada uno de los datos, vamos a sacar los valores totales, que es lo que tenemos en la parte de abajo, para poder con estos valores sustituirla en nuestra fórmula, que ya se explicó, me parece, que en el pasado de este video. Si el resultado es negativo, va a haber una relación negativa entre las dos variables, o sea, una va a subir y una va a bajar. Si un resultado es positivo, va a haber una relación de correlación positiva entre ambas variables. Los resultados también pueden definir la fuerza de una relación lineal, es decir, si es positiva fuerte o una relación negativa fuerte, positiva media, etc. ¿Va? Alcanzar los valores de 1 o -1 significa que el cambio de factores de cualquier variable no debilita la correlación con la otra variable. Cuanto más se acerque de la respuesta 0, mayor va a ser la variación de las variables. Como les dije, van a ser todos dispersos, todo disperso. Bien, entonces
Ya sabemos cómo realizarlo, cómo hacer nuestra tabla, cómo sustituir, todo esto. Vamos a realizar un ejemplo para que nos quede todavía más claro. Bien, vamos a leer. Se realiza una investigación para establecer la relación que existe entre la edad de unos niños y su peso. Se selecciona una muestra de 6 individuos. Los datos de su edad en años y peso en kilogramos fue registrada como se muestra en la siguiente tabla. Se requiere elaborar un diagrama de dispersión y encontrar la correlación entre edad y peso. Para eso vamos a utilizar el coeficiente de relación de Pearson. ¿Va? Estamos viendo la tablita donde encontramos edad, edad en años y peso dado en kilogramos. ¿Va? Seguimos con la que sigue. ¿Va? Ya tenemos listados los datos y creamos columnas adicionales para los cálculos, que es lo que estamos viendo de este lado. ¿Ok? Ya hicimos las multiplicaciones necesarias para poder tener el valor de xy, para tener el valor de x cuadrada y de y cuadrada. Como nuestra fórmula nos pide siempre sumatorias, todos estos datos los vamos a sumar y nos va a dar esta cantidad. ¿Va? Vamos a sumar todos estos y vamos a tener esta cantidad, sumamos todos estos y tenemos esta cantidad. Y así lo hacemos con cada una de las columnas. Ahora bien, ya teniendo estos datos, vamos a sustituir en nuestra ecuación. Tenemos que la suma de las edades va a dar 41, que es esto de aquí. La suma de los pesos nos va a dar 66. La suma de los productos nos va a dar 461. La suma de las edades al cuadrado va a ser 291. Y la suma de los pesos al cuadrado va a ser 742. ¿Ok? Vamos a sustituir en la ecuación. R va a ser igual a la sumatoria de XY. En este caso XY es 461. Entonces va a ser 461 menos el producto de la multiplicación de la sumatoria de X, que en este caso es 41, por la sumatoria de Y, que es 66. Todo esto va a estar dividido sobre el número de datos. En este caso, ¿cuántos datos son? 6. Esto a su vez va a estar dividido sobre la raíz cuadrada de la sumatoria de las edades al cuadrado. Discúlpenme. Ok. La sumatoria de las edades al cuadrado, que en este caso va a ser 291, menos el cuadrado de las edades, que en este caso va a ser 41 al cuadrado, entre el número de datos, que es 6. Y esto va a estar multiplicado por el cuadrado de la suma de los pesos, que en este caso es 742, menos el cuadrado de las edades, que en este caso es 66, al cuadrado, entre el número de datos, que es 6. Ok, si quieren realizar estas operaciones las pueden hacer, pero obviamente yo ya las tengo hechas y sé que el resultado va a ser 0.759 positivo. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro resultado es una correlación positiva fuerte, es fuerte, porque está más de 0.75. Y en el diagrama de datos, en el diagrama de dispersión, disculpen, podemos ver que efectivamente nuestros puntos no están tan alejados de la línea recta. Ok, entonces eso nos hace saber que por nuestro resultado sí tiene relación, sí hay relación directa entre la edad y el peso de los niños. Ya vimos pues prácticamente cómo realizar la ecuación de la correlación de Pearson. Ya entendimos qué es una hipótesis, cuáles son nuestros valores que nos van a ayudar a identificar qué hipótesis nos van a servir.
Entonces, ya simplemente para terminar, les voy a compartir este recurso educativo que va a aparecer de este lado, que es una calculadora que nos va a ayudar, pues, a que no perdamos tanto tiempo haciendo los cálculos, ¿no? Este recurso educativo, pues, es una excelente opción para practicar. Ya sé que nosotros somos muy inteligentes y podemos realizar las operaciones por nuestra cuenta, pero para no tener errores, podemos meterlos en esta calculadora y nos lo va a dar. ¿Por qué? Porque muchas veces en el ámbito clínico, en el ámbito estadístico, pues uno está muy al tiro, ¿no? Está caminando de un lado para otro y no tiene el tiempo suficiente para sentarse y realizar las operaciones. Entonces, esta base de datos nos va a ayudar a, pues, obtener resultados instantáneos y diagramas de dispersión automáticos, lo cual para mí pues es una ayuda muy grande porque nos va a facilitar la toma de decisiones médicas rápidas. Bueno, entonces pues para finalizar mi parte, podemos concluir que el coeficiente de correlación de Pearson es mucho más que una simple fórmula matemática. Es una ventana de aprendizaje para entender cómo es que interactúan los diferentes fenómenos que vamos a estudiar. De mi parte es todo. Muchas gracias y lo dejo con mi compañera Hania. A continuación veremos la correlación de Pearson en el programa SPSS por sus siglas en inglés. Este va a ser un software de IBM para realizar análisis estadísticos avanzados. Este procedimiento va a tener dos intenciones investigativas, las cuales van a ser la prueba de hipótesis y la estimación puntual. De igual forma, para lograr la inferencia estadística van a existir dos caminos, la prueba de hipótesis y la estimación puntual. En cuanto a la prueba de hipótesis, van a haber de dos tipos, la hipótesis nula y la hipótesis alterna. La hipótesis nula quiere decir que la letra griega rho es igual a cero, por lo cual no va a existir correlación. Y la hipótesis alterna quiere decir que la letra griega rho es diferente de cero, por lo cual va a existir correlación. ¿Y esta cómo vamos a determinarla? A través de la prueba nivel de significancia, que quiere decir que cuando p-valor está por debajo del nivel de significancia, determinamos que es H1, o sea, hipótesis alterna. Y por otro lado, cuando p-valor está por encima del nivel de significancia, quiere decir que la hipótesis es H0, por lo cual no va a haber correlación. Es una hipótesis nula. Por otro lado, tenemos la estimación puntual, que esta se va a referir al coeficiente de correlación de Pearson. Este va a variar de 0 a 1 y puede ser tanto positivo o puede ser negativo. Esta R de Pearson se va a determinar dependiendo su magnitud o grado, que puede ser nula, débil, moderada o fuerte. Además, esta estimación puntual se va a acompañar de intervalos de confianza. Ahora, a continuación, un ejemplo. Este ejemplo lo vamos a trasladar al programa SPSS y dice así. En un hospital se desea saber la correlación entre la edad y los niveles de colesterol sérico en una muestra de individuos mexicanos. Tenemos 7 individuos y tenemos nuestras dos variables, las cuales son la edad y el colesterol sérico. Estas dos variables son de la misma naturaleza, es decir, son cuantitativas, numéricas. Tenemos la edad en el eje de las X y el colesterol sérico en el eje de las Y. Bueno, como comenté, este ejemplo, pues lo vamos a trasladar a este programa y de ahí vamos a determinar 4 cosas. En primer lugar, la prueba de hipótesis. Si esta resulta ser una hipótesis alterna, determinar la magnitud del coeficiente de Pearson. También su respectiva gráfica de dispersión y sus intervalos de confianza. Ya nos encontramos en el programa SPSS y ahora vamos a trasladar nuestra matriz de datos.
En primer lugar, no es una variable, pero voy a poner los individuos para recalcar que fueron 7 en esta prueba, o bueno, muestra. Individuos. Listo. Fueron 7. Los decimales, ahorita en la vista de variables, lo voy a corregir. 3, 7. Ahora sí, nuestras variables. Insertar variable, editar el nombre de la variable y esta va a ser la edad. 33, 45, 56, 56, 27, 58 y 47. Ahora con la segunda variable, que es el colesterol sérico. Vamos a cambiar el nombre. 150, 180, 200, 180, 150, 180 y 180. Ahora rectificamos que sean los datos correctos. Sí, son correctos. Ahora, en vista de variables, vamos a editar los decimales, que estos voy a dejar en 0. Y pues bueno, edad y colesterol son de tipo numérico. Y en cuanto a la medida, son escala, ya que son cuantitativas, es decir, pues numéricas. Nos regresamos a vista de datos y ya, se corrigió. Los 7 individuos, sus respectivas edades y sus respectivos niveles de colesterol. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a obtener la correlación de Pearson. Nos vamos a en menú, estamos en menú, analizar, correlacionar, aquí está, bivariadas. Y bueno, ahora vamos a insertar nuestras dos variables, que es edad y el colesterol. Y por defecto nos va a dar la de Pearson, pero pues también hay otras como la de Kendall y la de Spearman. Pero en este caso estamos trabajando con la de Pearson. Prueba de significación bilateral y listo. Ahora le damos en aceptar. Ok. Ahora, en primer lugar, lo que vamos a hacer es, vamos a trabajar con la prueba de hipótesis y en este caso, si es una hipótesis alterna, pues medir el grado del coeficiente de Pearson. Ahora vamos a ubicar p valor para determinar qué lugar va a ocupar en el nivel de significancia y así determinar a qué tipo de hipótesis pertenece. Y p valor en este caso es 0.008. Como mencionamos, p valor es de 0.008, por lo cual determinamos que está por debajo del nivel de significancia, es decir, que es H1. Y es una hipótesis alterna, es decir, que sí existe correlación. Ahora vamos a regresar al programa para determinar el coeficiente de correlación de Pearson y identificar la magnitud de este. Como mencionamos anteriormente, va a existir una correlación, ya que la hipótesis es alterna. Ahora lo que vamos a determinar va a ser el valor del coeficiente de correlación de Pearson. En este caso, aquí se menciona
correlación de Pearson es 0.883. Es decir, que este va a ser el valor que va a tomar. Y ahora vamos a ubicarlo para ver la magnitud. Y de hecho, aquí ya lo da. Aquí dice correlaciones de Pearson y aquí lo ubica como positivo. Hay varios valores. Aquí lo maneja desde muy negativo, negativo, sin correlación lineal y en este caso va a entrar en positivo. Pero de igual forma, vamos a ubicarlo en nuestra escala. Como mencionamos, el coeficiente de correlación de Pearson es 0.883, por lo cual su magnitud o grado va a ser fuerte. Además de que es positiva. Esto quiere decir que cuando los valores de una variable aumentan, los valores de la otra variable también aumentan. Y esto lo vamos a poder observar en una gráfica de dispersión, la cual es la que vamos a hacer a continuación. Regresamos al programa y vamos a hacer nuestra gráfica. Vamos a darle en gráficos, dispersión puntos, dispersión simple y definir. Aquí están nuestras variables y las vamos a insertar en sus respectivos ejes. En el caso del colesterol va a pertenecer al eje Y la edad al eje X. Mm, ujú. Y vamos a darle en aceptar. Aquí está nuestro gráfico, nuestras variables y pues podemos observar una nube de puntos y obviamente como mencioné, vamos a también observar que a medida de que los valores de una variable aumentan, los valores de la otra variable también van a aumentar. Es decir, es una correlación directa. Por otro lado, este coeficiente hay que acompañarlo con su respectivo intervalo de confianza. Ya que nuestros datos son pertenecientes a una muestra, el valor de R es una estimación, por lo cual este valor puede ser un poco más pequeño o un poco más grande. Y esto se va a realizar de esta manera. Somos en menú, vamos a analizar, correlacionar, bivariadas, intervalo de confianza. Aquí vamos a darle en esta casilla, estimar el intervalo de confianza del parámetro de correlación bivariada. Un intervalo de confianza al 95%, continuar y aceptar. Aquí está, intervalos de confianza. Como mencionamos, pues el valor de la correlación de Pearson es 0.883, pero puede variar en el 95% de los casos de 0.387 a 0.983. Y bueno, recapitulando, aquí tenemos el valor de correlación de Pearson, la hipótesis que determinamos que es una hipótesis alterna, es decir, que sí existe correlación, es positivo este valor también, nuestra gráfica de dispersión y finalmente nuestros intervalos de confianza. Otro cuestionamiento es que, ¿qué hubiera pasado si en vez de obtener una hipótesis alterna hubiéramos obtenido una hipótesis nula? Pues como mencioné, no habría correlación y no habría nada que medir. Finalmente, en las conclusiones de este análisis, tenemos que, en primer lugar, el signo positivo nos indica que existe una correlación directa entre las variables edad y colesterol sérico. Esto es, a más edad, mayores niveles de colesterol. En segundo lugar, el valor de R, que es igual a 0.883, indica que la correlación entre las variables es fuerte. Y sin nada más que decir, me despido. Muchísimas gracias por su atención, doctor.